Bueno, pues buenas tardes, buenos días, porque eso ya depende. El mediodía es justo la 1 de la tarde, es una hora en la que uno no sabe si decir buenos días o buenas tardes, pero buenos medios días, o buena hora para empezar una actividad como esta. Estamos aquí en Albacete para presentar la obra, el nuevo libro de Sebastián Moreno, que es un albacetense ilustre. La Academia se divierte, un libro magnífico y divertido también, donde aparecen las anécdotas y la historia oculta de la Academia Española, de la Real Academia Española de la Lengua, que cumple 300 años pues por estas fechas, más o menos. Tenemos aquí a dos manchegos, bueno, son tres con Sebastián, pero dos manchegos ilustres además, y yo oficio simplemente como una especie de maestro de ceremonias o de presentador de presentadores. Eso es como, bueno, pues una noción un poco complicada, pero yo soy el presentador de los presentadores. Así que voy a decir algo sobre cada uno de ellos, y la verdad es que sobre uno de ellos tenía que hacer una cosa escrita, y eso ha hecho que yo haya hecho algo escrito sobre todos. Así que voy a leer un poquito para presentar a Lorenzo Díaz, que está aquí a mi izquierda, que es un hombre que cabalga por las ondas de Madrid y de la radio desde hace muchos años. En realidad es manchego de nacimiento, pero es madrileño de adopción. Es miope, también. Es peatón, porque no tiene carnet de conducir. Está enamorado de Madrid, pero es un manchego en lo que más le importa, que es la comida. También la cultura. Vive en un ático luminoso de grandes ventanales frente al Retiro de Madrid, y desde allí, cuando uno se asoma por esos ventanales, ve un Madrid precioso, verde y casi entero. Es sociólogo, es periodista, es escritor, es gastrónomo y comunicador, pero sobre todo es amigo nuestro. Lorenzo Díaz es uno de los pocos hombres que, según cuentan, yo no estaba allí, yo no estoy allí, pero según cuenta, se levanta todos los días contento. Una cosa curiosa. Y es un hombre optimista a primera hora de la mañana. Es algo insólito, pero ahí lo tienen. Por eso es un hombre feliz. Es especialista en sociología de la comunicación y ha ganado múltiples premios. Por ejemplo, Antenas de Oro, y es autor de varios bestsellers sobre cultura mediática española y tiene, no sé si es cierto, 30 libros. Claro, publicados con tres temas centrales siempre: la comunicación, gastronomía y Madrid. Pero no olviden que usted es un manchego ilustre. Así que, Lorenzo, cuando quieras puedes hablar de nuestro amigo Sebastián. Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Gracias por la geografía. No excesiva, pero está correcta. No, pero te la hago en intimidad. Bueno, amigos, yo estoy muy contento de estar en Albacete, aquí arropando a mi querido amigo Sebastián. Estoy en La Mancha, esta es la Mancha Pata Negra, que es la que me ha gustado siempre, con aportaciones extraordinarias a la vida cotidiana de Madrid. Nosotros los manchegos, que llegamos a la corte, llevamos de todo. Los arrieros llevaban grano y vino, y nosotros, los periodistas, hemos llevado la pluma que nos hemos puesto al servicio siempre de los más débiles. En el caso de Sebastián Moreno, es una referencia de los primeros. La conquista del oeste ha tenido varias etapas. Él es de la segunda edición de la conquista del oeste. Yo llegué en un camión de melones, según los del Pozo, y él llegó en el Bellotario Express de decir a los 7. Ya 6 o 7 horas de llegar, pero que se acordó la cosa. Allí hemos vendido de todo. Hemos vendido pues, pájaros, hemos vendido vino, hemos vendido... Tengo que confesarles a ustedes que el acontecimiento más importante de los últimos años es el gazpacho manchego que me tomé en la Roda. Todavía no me he recuperado. Era una de las bellas artes. La verdad es que Sebastián es de los que hicieron escuela en la cultura madrileña. Es un escritor, es lo que llamo yo periodismo cultural. Ahora que se lleva tan poco el periodismo cultural, es un pionero. Él ha trabajado en los sitios más importantes, en la estafeta literaria, donde conoció a Umbral y a Cela. Ha trabajado en La Voz de Albacete, es un histórico de aquí de Albacete, que era el que recogía. Ha salido en La Voz de Albacete y que pues existe, y lo ha hecho Sebastián. Es decir, Sebastián ha dado legitimidad a los visitantes de esta ciudad tan extraordinaria, y lo primero que ha hecho hoy al llegar a la estancia dice: no están los tíos que venden las navajas. Es decir, como antropólogo de la navaja y de circunstancias.
Yo me acuerdo cuando íbamos a Alicante, en el Botijo Express, que cuando llegaba aquí, Alcázar de San Juan se me emocionaba con las fotos de Alcázar, y al llegar aquí con las navajas. Las navajas de Albacete es una de las bellas artes. Es un museo de tren, es decir, y en mi tierra vendían también, rifaban también muñecas peponas. Y la muñeca pepona, las navajas de Albacete y demás, y bueno, es otra gran aportación importante de subrayar en la cultura madrileña, que es el papel de la prensa. Los periodistas, que ahora tenemos tan buena fama, hemos sido claves en la historia de la transición. Yo creo que los periodistas les hicimos el discurso a la clase política y les blindamos su discurso, y Sebastián lo que se trabajó es el mundo cultural. Él es de una ferocidad inusitada a la gente que se ha desviado de la ética. Sebastián, los libros de Sebastián son referencias a una ética ya trasnochada, porque a la sociedad del bienestar lo están aguazando, pero primero fueron nuestros amigos los socialdemócratas y adeptos. Entonces Sebastián es como el correo del ZAP, es decir, es el ojo avizor a las desviaciones que ha habido. Sus libros son, no se lo pierdan, demoledores, no se salva nadie. Es un hombre de titulares extraordinarios. De hecho, los mejores titulares de la transición. Pero hay un titular dedicado al expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, que dice: lo mismo que vio aumentar su patrimonio, vio aumentar su pelo. Le intentamos más precisa para referirse a la hipotética aumento del patrimonio del presunto señor este que el nombre me lo conoce. Él fue redactor jefe de una revista importantísima de la historia de España, que es Cambio 16. Estos señores con dos narices estaban casi enfrente de los otros, los de las violetas imperiales. Entonces se jugaron el tipo en muchas ocasiones. Cuanto más deseada, y el tipo de estos señores es clave en la historia democrática de este país. Yo quiero rendir homenaje a un ser queridísimo que falleció hace unos días. Gilberto Villamil fue nuestro fotógrafo de referencia. Así como hay fotógrafos del Che, hay fotógrafos como Gilberto Villamil que han retratado la transición. Y él es aplicable en la frase cervantina. Miguel Cervantes, a mí solamente me emociona la bondad y la inteligencia. Las dos cosas. Era el mejor de los nuestros. Yo quiero mandarle un saludo muy cordial a todos. Lo ha visto todo. No perdona nunca nada. Y este último libro es un libro más pastueño, más delicado que la ferocidad de sus libros anteriores, que son ataques frontales queverescos a los corruptos. Yo le agradezco muchísimo porque ha tenido las narices de decirlo, viviendo los corruptos y pasando al lado de los corruptos, y se han callado. Nadie se ha querellado contra él por su libro, ahí está. Estoy en una demanda. No. Así que las hipótesis tuyas eran verificables. Solo algunos que dejaron de hablar. Bueno, sabéis cuánto lo hemos hecho. Él fue el introductor en Madrid de grandes escritores. Yo en aquella época estaba en el Ojo Crítico y nos conocíamos mucho, él desde el Cambio y desde el Tiempo, y nosotros en el Ojo Crítico de Radio Nacional le dimos blindaje a señores como Antonio Muñoz Molina, como Sabina, a todos. Es decir, nosotros hemos sido las terminales estéticas y mediáticas de los señores. Ahora nos miran con el ojo, porque ellos, parece ser, tuvimos una discusión una vez en la radio, hicimos un comentario en nuestro programa sobre Elvira Lindo, a mala suerte que lo escuchó, y nos llamó, nos divertidísimo lo que pasó, porque me pongo el teléfono, había dicho un crítico cinematográfico, dice, qué mal estamos en España para estar hablando de Elvira Lindo. Bueno, fue un comentario pues gracioso, Sancho Pancesco tampoco era tan grave. Y me dice ella, salgo del estudio al teléfono de control, dice, Lorenzo, ¿comprende por qué no hemos ido a vivir a Nueva York? Digo, pero no me digas esto, que te has ido a Nueva York porque ha tenido una crítica, que ella se consideraba que era en pata negra y que ya no puede vivir entre nosotros. Y otra me decía, él se ha ido a Boston y yo a California, quedando en nuestro territorio de andar por casa local y pretenciosos. Pero vamos al libro. Bueno, quería hacer referencia, aparte de los libros estos feroces, el libro dedicado a un español maravilloso, Jan León. Jan León es un tipo que salió huyendo, luego lo contará él, salió huyendo de la quema, del hambre, y acabó aterrizando como polizón en Nueva York. Este señor fue el barman, en este caso, el barman de Kennedy, de Marilyn Monroe, si yo la tuviera, un genio. Él nos los recuperó para la memoria de todos los días en un libro excelente de Jan León, El Rey de Beverly Hills, ¿puede ser? El título del libro, vale, perfecto. Vamos al libro este de Conspiraciones y Aventuras. Este libro que acaba de sacar, que es una joya,
sale en un momento oportuno. Hace 300 años que la Academia de la Lengua se puso de largo y él tiene algo impagable, la intrahistoria. Él cuenta como nadie las pequeñas cosas. La intrahistoria es lo mejor de este país. Contaba Unamuno que lo mejor de España y los viajeros ilustres del 19 es las historias de la vida cotidiana. Lo que yo he hecho, por ejemplo, con la radio, la televisión, con la comida, etcétera, etcétera. Él lo ha hecho con los escritores. Había antes, en Madrid, en la época de la generación del 98, los periódicos se pagaban a una peseta a los cuentanécdotas. Y me iba a decir, conozco una anécdota de Unamuno, una peseta. Pues él ha recuperado un anecdotario extraordinario de la Academia de la Lengua y yo me he divertido mucho con el libro y les recomiendo. Voy a recordar algunas. El personaje más fascinante de la historia literaria de este país es Cela. Dice muy bien. Yo con Cela he tenido dos historias, él luego va a contar la que estuvo con él. Yo con Cela lo invitamos a Europalia, que era una gran fiesta de la cultura en Bruselas, en el año 85, y se presentó con su señora. Estamos tomando aquí el aperitivo y me dice, delante de su señora y su cuñada, dice, oiga, don Lorenzo, ¿verdad usted que mi mujer tiene pinta de querida y picador? La señora no dijo nada y continuó con su farra. Él cuenta una muy buena de Torrente Ballester. La obsesión de Torrente Ballester era si Cela se había tirado la negra. La negra en la segunda vuelta que dio. Él es así. Luego me acuerdo otra. Me invitamos a un curso sobre los escritores gallegos y la cocina en el Pazo de Mariñán en el año 86 y nos puso una condición, que fuera el chofer de su pueblo. Me quedé un poco sorprendido del chofer de su pueblo, y pues es un atavismo, un tic que tiene él. Me monto con él en el coche, se siente él con aquella panza monstruosa y extraordinaria, no le cabía. Le echo la bronca al chofer de su pueblo y dijo, yo soy en defensa del chofer, y le digo, no insulte usted, no le chille, y dice el chofer, dice, me gusta, evidentemente me gusta que me chille, es decir, que este señor que era una extrañas relaciones, el alguno metía la pata si intentaba planificarle y explicarle lo que ocurría sobre él. Bueno, en el libro, pues aparte de él, por ejemplo, reivindica el papel de las mujeres en la Academia de la Lengua, que han habido muy pocas, habla de 7, y la primera, Carmen Conde, en el año 77, es decir, durante... Entonces cuenta cosas, por ejemplo, cómo descubre Carmen Conde que en la Academia no hay servicios de señora. Es cosa muy elemental, pues que habían pensado los académicos en tener un váter para señoras. Habla de Umbral, que es el gran frustrado de no ser de la Academia, y luego dispara contra dos periodistas de nuevo cuño y, bueno, prestigiosos, Cebrián y Anson, que ocuparon lugares que no han tenido otros señores. Es decir, que evidentemente una cita de Gabriel Albiat, que es demoledora, es para exiliarse. No ha habido ningún problema, calladito todo. Cuento un poquito la historia, no voy a destripar todas las historias porque tienen ustedes que leer el libro, pero voy a dar un paseo. Luego sostiene de que la Real Academia de la Lengua es gafe. Mucha gente que no... Benavente no quiso tomarlo, tardó mucho en hacer un uso castellano, porque dicen que da mala suerte. Bueno, pues no sé si es verdad. Luego habla del deseado cuando llega Madariaga, Salvador Madariaga, el gran liberal, y un poco frustrante. El Madariaga era un tonto en varios idiomas, es decir, que no fue un mito, ¿no? Es así. Madariaga estaba muy claro. Luego hay unos herederos que son los Solanas Madariagas, que, bueno, no han heredado el glamour, la plusvalía del tío abuelo, lo que fuera, pero Madariaga era muy obvio. La cultura republicana, al dar blindajes excesivos de personajes, ha creado mitos que luego no son reales. Habla del Duque de Alba, le hace un par de trajes, bueno, Duque de Alba en última edición, no el último, la penúltima edición. Yo voy a contar una historia del Duque de Alba que me ocurrió, un vuelo de Ibiza a Madrid, y yo dar un pregón en Pueblo de la Mancha, y me toca el Duque de Alba que conozco cuando era editor de camisas finas. Las camisas impolutas, las mejores de Madrid. Le pregunto por la duquesa, por cordialidad, tenemos en el viaje, me dice, el loro de la duquesa viene atrás. Pobre. Este tío es muy divertido, se inventa historias y tal, pero creo que se está pasando. Yo ya inquieto, llegamos a Madrid, efectivamente, que salí para saludarla y tal. Era un empleado de la Casa de Alba con un loro. Lo tenía en Ibiza y
personaje. Aquí lo cita en otra ocasión, porque Carmen Rigal le hace un traje de impecable, ¿verdad? Y él le contesta a ella y le llama de todo. Soy protagonista del libro por una de las anécdotas de Fernando Fernández Gómez. Fernando Fernández Gómez tenía una gran amistad con él, uno de los tipos más inteligentes que he conocido. En su haber tiene el haber hecho las peores películas de cine español y las mejores. Y esto ya es mérito, ¿eh? Dando la presentación del libro, me encuentro que una vez casi me de todo a 100 de estos programas amables, te ponen alcachofa antes de haber terminado de hablar. Entonces, bueno, pues él coge ya un cabreo acojonante y se marcha la señora cabreada y llega el único justo que había en la presentación del libro, que era un señor que había comprado el libro. Entonces el nerviosismo de él y el cabreo hizo que lo mandara a la mierda, que se hizo clásico. Bueno, que es injusto despachar a Fernando Fernández Gómez por esta historia no afortunada. Y el país está en cotilla, y me llamaron de emisoras locales de provincia para contarme, como yo sabía al lado de él, para qué había pasado. Y digo, bueno, esto es increíble. Entonces intentaron demonizar al personaje. También nos pasó otra cosa con este personaje, Lázaro Carreter, que dice que los periodistas hablamos muy mal. Lázaro Carreter, que gastamos una broma en Avivir, que son de días, un programa que hice yo con Mies en la SER. Le grabábamos cuando él no sabía que se estaba grabando, era por teléfono y tal. Entonces, en el momento que estamos hablando con la señora de la limpieza, dice, él no nos deja escuchar la radio porque dice que hablan ustedes muy mal. Esto grabado. Dice, uy, la dejo, doña Concha, que ya viene el señor. Y llega el señor, y se pone al teléfono. Y el personaje que tan bien hablaba él, según él, yo le había dedicado una columnita en mi libro de la televisión, hablando con Matías Pras, que le decía, aquí tienen ustedes a este señor echándole la bronca a Matías Pras, él, que escribió La ciudad no es para mí, bueno, usted no puede intelectuar por la vida, perdonarnos la vida, cuando usted evidentemente también ha escrito culebrones y no pasa nada. Bueno, no le voy a destripar ya más porque ya está bien. A mí me gustaría que luego explicara por qué Pemán acabaron mandándolo a negro. Y luego, bueno, pues hay alguna otra historia más. Frente a Ballester, que lo de ya se tiró la célula negra, ya lo he visto. La emoción de Menéndez Pidal cuando recibió el hueso del Cid, eso es absolutamente emocionante. Y luego de Zorrilla leyendo el discurso en verso, eso también es muy significativo. Y lo que dijo Concepción Arenal, dice, la mujer solo podía ser estanquera, reina o puta, porque ante la en España, porque no la admitían en la Academia de la Lengua. Y luego, bueno, ya lo último es un poquito la filosofía de nuestro amigo. Un tiempo sin dioses, plagado de trepas y corruptos, en el que los capitalismos financieros, con la complicidad de los gobiernos conservadores y la pasividad de la socialdemocracia, han acabado con la sociedad de bienestar. Esa es la filosofía del mozo de Albacete. Tú has estado, como siempre, magnífico. Ha habido dos momentos que me han interesado mucho. Cuando has hablado de alguien que era el hombre más inteligente de España, yo digo, ya va a hablar de mí. Y resulta que era Fernando Fernández Gómez. Y eso me ha hecho pensar, caramba, estoy presentando a los presentadores, pero ¿quién me presenta a mí? Pero no te preocupes, pensaba que ibas a hacerlo cuando en otro momento has dicho... Luego te despachamos. Has dicho en un momento determinado, porque consideraba que los periodistas hablábamos mal. Y me has mirado. Y he dicho, ¿qué esto? ¿Por qué me mira a mí? Pero bueno, que puede ser un acto reflejo, puede ser un acto reflejo. A ver, yo quería deciros unas cosas. Son las 6 de la tarde. El confesor se retrasa. Siempre tardan aquellos a quienes se necesita con urgencia. Por la ventana entran los últimos rayos de sol y espero. Estas son palabras de Beatriz Enríquez de Arana, que es una de las mujeres más importantes en la vida del gran descubridor de América, Cristóbal Colón. Es una historia de amor, jamás contada, pero escrita, del puño y de la letra de Pedro Piquero, en su debut literario con la novela Colón a los ojos de Beatriz. Así que tenemos aquí muchos escritores, mucha gente de ortografía magnífica,
crítica, Sobrada ortografía. Sí. sobrada ortografía. Él ha dicho que no es escritor, porque el escritor es el que vive de eso. Pero dice que es periodista, aunque si algún día dejara el periodismo seguramente se dedicaría a escribir. Pedro, por favor, haznos una semblanza de... Muy bien, encantado. Muy buenos días a todos, encantado de veros aquí, encantado de esta oportunidad. No voy a decir de venir a Albacete, porque yo vengo a Albacete cada 2 fines de semana, pero en esta ocasión, por formato pájaro un tiro, que es acompañar a Sebastián Moreno en su regreso a Albacete, viene menos, pero sí que se acuerda mucho de la ciudad, en la que tanto estuvo, de la que tanto escribió, y de paso vengo al cumpleaños de mi madre, que le salió otra. Bueno, es verdad, yo escribí aquella novela, la de Colón a los ojos de Beatriz, era una novela histórica, fue una novela para mí insólita en aquel momento porque no hay mucho publicado sobre Colón, y menos en novelas, a Blas Ibáñez, que sí me dedicó una. Escribí otra de la Guerra Civil, pero no la publiqué porque siempre pienso que eso es un género ya en España, de la Guerra Civil. ¿No? Hay novela, hay poesía y Guerra Civil, ¿no? Bueno, pues me pareció que era demasiado publicar una de la Guerra Civil, y además yo pensaba, una más de la Guerra Civil, con lo cual la tengo ahí en un cajón. Me gusta, es una historia familiar, pero creo que no la publicaré nunca. Y si la publico, pues la publica mi hijo más adelante, y que se lleven los derechos si le dan algo. Esto da muy poco. Bueno, el caso de Sebastián, yo sí digo, es una obra insólita. Es una obra insólita. No hay una obra así sobre los académicos españoles. No se ha escrito nada parecido, ¿no? Se han escrito historias de la academia, pero no lo que es profundizar en personas. Y sobre todo mostrarnos que los académicos pues son como cualquier hijo del vecino, como cualquiera de los que estamos aquí, es decir, con sus defectos, sus virtudes, sus envidias, sus ganas de joder al prójimo, sus ganas de que este no entre, sus ganas de sacar al otro, sus ganas de que las mujeres no entraran nunca si era posible en la academia, pues una de servicios, para que se fueran cuanto antes al sitio más cercano, pero son exactamente pues como nosotros, capaces de soportar el ridículo, también de ridiculizar a otros, capaces de montar estrategias a favor propio o en contra de otros, capaces de hacer de la academia su vida y capaces de vivir también de la academia, porque hay algunos que viven de la academia todavía hoy, ¿no? Hay historias en el libro de Sebastián bien divertidas, bueno, algunas las ha contado ya Renzo, ¿no? No voy a entrar en ello, y además Sebastián tendrá que hablar del libro, del Comitay, ¿no? Pero supongo que por todo eso, por las historias, que son todas las historias por lo que Sebastián toma ese título de los académicos cristianos, ¿no? que hace alusión a lo que vamos a encontrar, a lo que vais a encontrar dentro del libro que os recomiendo vivamente, de Libertad y Fuerza. A veces son tan toscamente humanos los académicos que retrata Sebastián, que cualquiera echa de menos a aquellos a los que nunca fueron, a los que nunca tomaron posesión. Yo, por ejemplo, uno de ellos es Unamuno, no tomó posesión nunca, y qué bien habría estado Unamuno, yo estoy con su eje mental, tan con unos y con los contrarios siempre, ¿no? Con los unos y los otros, ¿no? Tampoco tomó posesión nunca, porque no pudo ser, porque además él se perdió en su exilio, en su vida permanente, que era Antonio Machado, ¿no? Antonio Machado nunca fue académico, claro que categoría de escritores nunca estuvieron en España. Juan Ramón, que tampoco tomó posesión, ya que en la muerte pues, le sorprendió en su exilio de Puerto Rico, ¿no? Y yo estaba pensando, cuando estaba tomando esta nota, digo, ¿se imaginan juntos a Juan Ramón Jiménez? Juan Ramón Jiménez, el autor de aquella finísima línea de Platero y yo, aquel de Platero es pequeño, peludo, suave, tan blanco por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo espejos de azabache, son duros cual escarabajo de cristal negro, solo esos espejos que de los ojos, ¿no? ¿Se imagina a Juan Ramón con Cela, y Cela defendiendo con viveza la entrada de la palabra cojón? Que yo soy patriotamente, Cojón tenía formado parte de esto, pero discutiendo Juan Ramón tan finísimo con Cela sobre aquello. Por eso digo, viendo el libro de Sebastián, a veces digo, oye, echamos de menos los que no estuvieron y que, porque no voy a decir nada de Cebrián ni de Anson, pero lo lean, ¿no? Pero se echaba de menos. Bueno, no ocurrió, pues porque Juan Ramón no estaba, ¿no? Juan Ramón no estaba y eso mi querido Sebastián pues se lo perdió para escribir este libro, ¿no? Y esa historia no aparece, pero sí que aparecen otras divertidísimas de las que habla Alberto y de las que seguro Sebastián habla. Ahí me toca fundamentalmente en esta presentación hablar, lo voy a hacer muy brevemente, no os preocupéis, pero me interesa hacerlo, hablar del Sebastián que yo conocí. Del Sebastián que yo conocí cuando no es que me estuvieran saliendo los dientes en el periodismo, es que me estaban saliendo los dientes.
Prácticamente, ¿no? En aquella época, pues yo era un joven que se dedicaba al folk, me dedicaba a la música tradicional, me dedicaba pues a lo que luego se llamó canción protesta y cosas de este tipo, y coincidía con Sebastián en algunos actos. Él hacía sonetos, era un poeta, y además había un grupo literario aquí bien interesante, el grupo de Jor, con Paco Ballesteros, Terrín, y entonces ellos salían, leían sus poemas, y luego salíamos allí unos cuantos, como Manolo Luna, mi novia Monse Tarragó, la hija de aquel Tarragó, que era pues el censor, pero que era el delegado de constitucionalismo aquí en Albacete, y salíamos con una guitarra, y cantábamos pues canciones insolentes, de ciegas y tal, que muchas veces yo no entendía cómo nos las dedicaban las canciones, pero seguramente era porque Tarragó era el padre de Monse, y los dos autorizaban aquella canción. Y luego fui entrando en el periodismo. Yo entré en la facultad, me dieron una beca en La Voz de Albacete, aquí, pero eso fue posterior, antes me dieron la de Pueblo. Y entonces estaba Sebastián Moreno, que era como, yo no voy a decir que fuera el líder espiritual, porque Sebastián Moreno hablaba poco por entonces, pero sí que era un ejemplo, ¿no? Sebastián era un ejemplo porque era el tipo que estaba siempre en un sitio, esperando la noticia, armando la noticia, si no salía noticia había que armarla, buscando al entrevistado aquel que venía por Albacete, o de paso, o a actuar. Muchas veces venía Alfonso Paso, ¿no? Hablando de Paso siempre estaba aquí, pero los entrevistaba un porrón de veces, ¿no? En La Voz de Albacete, armando las noticias, y yo, que era nuevo, pero veía que este tipo era un periodista de raza, procuraba ponerme cerca de él, ¿no? Y me acercaba allí al Bristol, a la barra del Bristol, ahora otra vez el Gran Hotel, donde estaba Sebastián, pero eso, armando las noticias. El periódico La Voz de Albacete, que era el periódico local, el único periódico que había entonces aquí en Albacete, salvo por esas páginas de pueblo y luego la verdad también, era un periódico que yo creo que se lo hacía casi todo, por lo menos la parte de reportajes, entrevistas, noticias y tal, se las hacía Sebastián. Había un director que era Antonio Andújar Basalobra, que pues, publicaba su soneto con la firma de Anambal Gotas, efectivamente. Estaba también Luis Parreño, tu padre, que fue director, sustituyó a Andújar, y yo leía aquel periódico, pues claro, yo veía que ponía Sebastián Moreno. A veces Sebastián Moreno firmaba con SM solamente, pero yo creo que le daba vergüenza firmar todo con Sebastián Moreno, porque queda todo el periódico de Sebastián Moreno por todas partes. Y yo decía, debe ser su majestad el periódico, ¿no? Porque un buen día, pues Sebastián se fue, yo seguía haciendo prácticas aquí, y Sebastián ya estaba pues con cambio de sello, con tiempo. Y la verdad es que ha sido pues un hombre clave en eso del periodismo de reportaje, en el periodismo cultural también. Y como reportero pues era un magnífico reportero, es decir, a la altura de los grandes reporteros que yo recuerdo, pues ya de Tico Medina, por cierto, Tico Medina fue el director aquí. Tú coincidiste con Tico Medina, ¿no? Yo de Tico Medina me acuerdo, porque iba con una gorra y un pañuelo al cuello. Yo decía, los periodistas deben vestirse así, ¿no? Pero iba con un descapotable, ¿te acuerdas? La gorra, el pañuelo y tal. Y Tico venía solito, bueno. A mí hacía titulares impagables. Tico cuando vino Bárbara, y una mujer que se llama Bárbara, Bárbara está Bárbara. Titulares cosa de que se cabreaba mucha gente, pero era muy expresivo. Hay titulares que ya te explican toda la crítica. Estaba muy bueno la señora Bárbara, claro. Pues, sí, Sebastián se fue allí, bueno, pues Albacete perdió al hacedor de periódicos que era Sebastián Moreno, lo ganó Madrid, y ahora pues Sebastián escribe libros, fundamentalmente, ¿no? Decía antes Lorenzo, el estilo de látigo, casi de corrupto, demoledor que es. Sí, verdad. Sebastián no deja títere con cabeza en sus libros. El demoledor, yo creo que a veces se apiada de todos ellos al final, ¿no? Cuando ya no quedan restos, se apiada, pero es verdad que Sebastián en sus libros es absolutamente demoledor. Pero yo me quedo con esa imagen, sobre todo porque estamos aquí, por Sebastián, que además ha querido hacerlo pues, con todos. Pero más que ser un hombre que no deja títere con cabeza, yo diría de Sebastián que es un hombre fundamentalmente pasional. Sebastián es un pasional de las cosas. Yo lo conozco mucho porque además somos de días un poco mayor que tú, algún año más, pero somos del día 5 de mayo y yo del día 6, ¿no? Y digo, a veces pegábamos juntos, ¿no? Y además hace unas gachas estupendas, ¿sí? Si vos tenés de gachas, yo hago gazpachos, pero bueno, nos dedicamos a eso también, como hacedores también de comida manchega, que es lo nuestro, ¿no? Pero es un hombre pasional.
tan pasional que escribe como escribe y tan pasional que nos ha traído aquí, nos ha llevado a la Casa de la Cultura, no nos ha llevado a una librería, no nos ha llevado al ayuntamiento, nos ha traído aquí a Parris, porque Parrita es otra de sus pasiones, porque así es Sebastián, nada más. Sebastián, enhorabuena. Gracias por todo. Gracias, Pedro, por tus palabras también. Vamos a darle paso al protagonista, que es Sebastián Moreno, que realmente pues, forma parte también de los escritores que no forman parte de la academia. En Albacete ha habido dos grandes de la lengua española norteamericana, o mejor dicho, la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y esa academia sigue funcionando, pero es de la lengua española, solo que situada en los Estados Unidos. Así que ahí tenemos a Tomás Navarro Tomás, nada menos que un albacetense de pro. Y el Marqués de Molins, que era Mariano Roca y Togores, que también fue incluso presidente de la Real, director de la Real Academia. Y aquí tenemos a Sebastián Moreno, que este es su cuarto libro, después del Rey de Beverly Hills, Camaleones desmemoriados y conversos, El clan de la ceja y de la barba, y ahora la Academia se divierte. Bueno, buenas tardes. Yo soy, como dice Pedro, hombre de pocas palabras. Pero claro, ya. Es cierto, también como apuntaba Pedro, que no hemos hecho, esto no es un acto editorial al uso, donde la editorial monta el tinglao desde el punto de vista comercial, en grandes espacios, etcétera. Está fundamentado en la amistad desde su anfitrión, Parrita, que es uno de los grandes amigos de siempre, a los presentadores, que son tiernos y leales amigos de siempre, de muchos años. A Lorenzo, por ejemplo, lo conozco muchísimos años. Recuerdo, les lo recordaba esta mañana, que nos conocimos bajo la mirada de María Gerino, ¿te acuerdas? Todos estábamos enamorados de María Gerino. Estaba a 1 metro en la barra de Boccaccio mirándonos porque ella se ponía siempre encima. Bueno, pues, y a Pedro, que le he visto echar los dientes en muchos sitios, exactamente en este caso también en la profesión, y que ha llegado al sitio más alto que ha llegado cualquier periodista de Albacete. O sea, no, es el primero, o sea, no hay otra historia. O Juan Carlos, que lo conocí cuando fue finalista del Premio Planeta. Él era diplomático entonces en Suiza y yo no lo conocía, pero cuando llega a la final, yo siempre reventaba el Planeta, lo decía siempre 15 días antes quién iba a ganar, ¿no? Pero ahí se me escapaba, en los finalistas siempre no sabíamos quién era. Llega el seudónimo en plan concurso y le digo a Víctor Márquez, Revirego, a Balbín, los que estábamos en la mesa de Miguel Ángel Gonzalo, uno de Albacete ha llegado al final. Pero hombre, ¿cómo lo sabes si no se pone que de Albacete? Porque ponía de seudónimo Altozano de los Llanos, digo, efectivamente. Así resultó que fue una novela fantástica de 8 ediciones y después también ganó el premio Fernando Lara con los colores de la guerra, que es el segundo después del Planeta. Y ahora tiene el cargo que nadie querría, desde luego, con la que está cayendo. Es el director del Fondo de Garantía Salarial. O sea, que ahí tiene que pelear todos los días en España con todas las grandes empresas que van al paro. Y hablando de Lorenzo, como decía, pues el sociólogo de la comunicación más importante de este país, amigo, hombre divertido en la radio y sobre todo eso que nunca pasa a ningún otro nivel que no sea el de la amistad. O sea, continuamente da lecciones de afecto. Pedro, por ejemplo, hablamos eso, es uno de los grandes de Albacete, como él es uno de los grandes también manchegos de Puerto Llano, y Juan Carlos, ¿no? Que nació de la calle Pérez Pastor. Calle Cristóbal Pérez Pastor. Cristóbal Pérez Pastor fue académico de la lengua, elegido en el 2000 para sustituir a Francisco Silvela, que fue presidente del gobierno. Antes salían muchos presidentes del gobierno académico, porque eran muy cultos. No ahora, no. Como fue Antonio Maura, como fue este mismo, como fue el presidente de la República, uno de los presidentes de la República. Bueno, pues resulta que hay 3 personas aquí, que son los que yo he tenido el honor de que presenten en un sitio tan acogedor como este mi último libro, que son 3 grandes manchegos, 3 grandes firmas, 3 grandes nombres. Empezando por Pedro, diría eso, que ningún periodista ha llegado tan lejos, ninguno, ni yo, ni nadie, ni todos los que por ahí se están promocionando, autopromocionando. Y
Y bueno, pues como ha habido también en la creación artística de Benjamín Valencia, que fue un gran amigo mío, que ha rayado a los niveles más altos. Pero hablando de nombres literarios y periodísticos, estos tres que están aquí no tienen ninguna discusión. También ha habido algún bluff que otro entre los creadores de Albacete. También ha habido algunos, por ejemplo, uno que se promociona mucho ahora en tertulias televisivas de tercera o marginales, especializado en cosas pantojiles y hurtalgarines. No es el que están pensando, no es Ángel Antonio Herrera, que fue su jefe en Interview y es una bellísima persona. El otro, el del extraconfidencial.com, que me llevó hace poco a ese medio, él, y resulta que el medio lo dirige y lo edita un delincuente que está condenado en firme por extorsión al Banco Bilbao Vizcaya, extorsión con la información, y ahora otra demanda que tiene de José María Hernández. Bueno, pues me ha estafado 25 artículos, o sea, ahora lo he demandado yo y he pedido cárcel para el amigo de ese que están pensando ustedes, que saben cuál es, el del Pantojo. Una vez dicho esto, que es el agradecimiento a estas tres expresiones de amistad, el libro, pues el libro es, como antes han apuntado los presentadores, acercar a los académicos al aire de la calle. Por cierto, se llamaba Los Aires de la Calle, una de las páginas que yo hacía en La Voz de Albacete, que ha sido un periódico entrañable, que eso, toreábamos Parreño y yo, lo hacíamos básicamente. Y claro, pues tenían las posibilidades de estar con todo y darle grandes disgustos, por ejemplo, a La Verdad. Yo resultó que a La Verdad de Murcia le pegaba unos disgustos todas las mañanas que yo no sé cómo lo aguantaban sus directivos. Si llegaba el presidente, llegaba, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos, cenaba en el Parador y allí estaba yo haciéndole una entrevista mientras cenaba, y al día siguiente salía publicado la entrevista y difundida por la agencia Cifra de entonces por toda España. Claro, ¿con qué cara le dice a Murcia que no te has oído que ha pasado el embajador de Estados Unidos? Pues dice alguien, bueno, pues Tico Medina vino a conocerme porque decía que no se podía sacar 3 entrevistas en primera página de un periódico de provincias, que era a León Herrera, aquel que comunicó la muerte de Franco, que paseaba con su mujer por la catedral, con foto incluida, al cardenal Tavera, que iba desde Roma, que había sido obispo de Albacete, que iba hacia Fátima, y a Emilio Romero, que venía a dar una conferencia y a traer exacto, por el pueblo. Bueno, pues eso lo hacía La Voz de Albacete, que era un lujo realmente de difusión. Vino, él quería conocerme, y se metió tanto en La Voz de Albacete que acabó de director. Por cierto, me dijo hace poco, que está muy mal, por cierto, de un experto pasándolo fatal, aunque trabaja más que nunca, trabaja en el periódico de Granada, en el Canal Sur, tiene un programa de radio. Me dijo que a ti, por ejemplo, le gustaban tus telediarios, me extraña que sea el primero, y te felicito porque esta semana habéis pasado a ser los primeros en los informativos, como director de informativo de Telecinco, que le gustaban tus telediarios porque salía la vida. Pero es que ese es el periodismo, sacar la vida. Si no sacas eso, dedícate a otra cosa. O sea, que el periodismo es contar, salir a la calle, que es lo que yo he estado haciendo toda la vida. O sea, y bueno, en el tema de los académicos, como digo, que ya se ha dicho todo por Lorenzo, por Pedro, hay pues eso. Dinos, por ejemplo, ¿cuál es el académico más redondo que crees tú? Más divertido, más simpático, más conectar con la calle. Yo creo que fue, aunque no me parezca, Damaso Alonso, que tenía pinta de gran sesudo y tal. Damaso Alonso era un tipo divertido. Me contaba el Cristóbal Toral cuando le hacía el retrato, hablábamos de fútbol, tomábamos vino, y él pasaba de sesudo. Y además era muy ingenuo, porque un día paseando por Chile, por Santiago de Chile, con otros académicos que iban allá a una reunión de academias americanas y españolas, resulta que ve un cartelón enorme por las calles: la polla se viste de mantón de Manila. No sé, y había gente que decía, yo asombrado, y había gente que decía, a mí me gustaría que la sacara, que se sacara la polla. Las mujeres todas pidiendo que se sacaran la polla, y es que eran americanismos, que la polla es la lotería toda la vida en Chile, y sacar es tocar. Claro, todo el mundo le pensaba que tocara la lotería. Él, viviendo de la palabra toda la vida, pasó los mayores sonrojos de toda su historia justo con las palabras, ¿no? Cuando se utilizan. A partir de ahí se empeñó muchísimo en que los términos de los sexos, que en América tienen cientos y no hay manera de encontrarse en cada país,
pues se unificaran, como Cela se empeñó en España, que fue el que peleó por la palabra cojón y al final la metió. Y se peleó mucho también por meter la palabra coño, que no estaba cuando metieron cojón. Y le decían como respuesta que estaba vulva. Y él decía con razón que la vulva no es el coño, que es una expresión real. Todas esas discusiones con Cela habría que verlas, ¿no? Con lo divertido que era. Perdón. Sí, no. Yo quería preguntarle sobre el enigma de Pemán. ¿Por qué Pemán, que era el poeta florido del régimen, acaba no expulsado del paraíso, pero destruyeron? ¿Qué pasó con él? Él en el año 39, cuando acaba la guerra, era el director de la academia. O sea, que el primer director después de la guerra fue él. Pero a los pocos meses, fulminantemente destituido. ¿Qué pasó? Pues que había ido a la Academia de Jurisprudencia a dar una conferencia y no habló bien de José Antonio, por lo visto. No, de Calvo Sotelo, que era el mártir de la guerra y tal prácticamente. No habló bien o no quiso hablar. Pero claro, hasta el hermano de José Antonio I de Rivera, Miguel, le retó a duelo por lo que había hecho allí en la jurisprudencia, pasando el crimen de Calvo Sotelo, y lo destituyeron, pero a los 2 años lo volvieron a reponer y efectivamente era íntimo amigo de José Antonio, era un gran escritor, era un poeta increíble y fue uno de los pocos que se sospecha que no leyó el discurso, porque es preceptivo leer el discurso. O sea, no es... algunos se han muerto y no han podido leerlo porque se han tirado años preparando el discurso. Y no, por ejemplo, hay una anécdota curiosísima, que es que Castelar, Emilio Castelar, que es el número 1 de la oratoria de la historia de este país, tardó 7 años en preparar el discurso, porque no le autorizaban a hablar directo, que hubiera hecho una pieza alucinantemente buena. Y 7 años preparando el discurso. Por decirlo, Miura tampoco murió antes porque no pudo preparar el discurso, tardó un montón de años, etc. Se sospecha que Pemán recitó el discurso. Estuvo mirando a los papeles y no leyó nunca ni una letra del papel y hizo un discurso recitado, muy teatral, que era lo suyo y tal. Zorrilla, por ejemplo, y García Nieto son los 2 únicos en la historia de estos 300 años que lo han leído en verso. Y por lo visto son piezas increíblemente bonitas y tal. ¿Qué personajes literarios de nivel alto no han estado nunca en la academia inmerecidamente? Bueno, pues por ejemplo Umbral, por decirte uno, Jacinto Benavente, que tampoco lo propusieron. Uno sí le dijeron, pero no quiso tomar posesión porque fue muy crítico con la academia. Y bueno, Azorín, el que decía Nueva York de la Mancha, por cierto, y Albacete siempre y tal, con Serna y tal, le rechazó 3 o 4 veces y llegó a escribir un gran artículo, un folleto que se llamaba, cuando lo rechazaban, La Real Academia de la Inutilidad Española. Y otros escribieron La Real Academia Aznar, que es otro libro de ahí, que más que voces lo que querían es reburnos de los... O sea, la academia ha tenido muchísimos detractores, como por ejemplo el autor de Las Greguerías. Ramón Gómez. Jamás le admitieron que era uno de los grandes escritores, Francisco Umbral. ¿Cómo no es admitir a Francisco Umbral y admitir a Pérez Reverte o admitir a gente por el estilo? Hay lobbies que controlan la academia, dice, este entra, este no entra. Sí. Y no entra por mucho que te empeñes. Por ejemplo, pues, Delibes y Cela y Areilza fueron los que propusieron a Umbral. Pues metieron a José Luis San Pedro, que como decía Umbral, su hija estaba casada con un señor que trabajaba en la Moncloa. Un zapatero boy. Sí, con este del gafe, del gafe del PSOE, ¿te acuerdas de aquel gafe? No lo digo, que no, es que es un innombrable. Por cierto, yo me lo encontré un día viajando, miro al Mont Blanc, viajando hacia Viena, miro detrás y llevo al gafe. Detrás de mi asiento. Iba un amigo de Cambio 16, que era diputado, tal, luego le pregunté, yo iban a Praga, y le dije, ¿qué pasó? ¿No pasó nada en el viaje? No, lo ejerció. Porque... No, pues yo recuerdo que la gente le hacía pasillo. Sí. Y se hundió la barca aquella del 92 en Sevilla, bueno, es un desastre. Gafe, como decía Benavente, es que se empeñó, que decía que moría. Si tomaba posesión, eso de inmortales que llevan dentro del título, que son los inmortales, a copia de la Academia Francesa, que es una copia española, pues no lo convencieron. Se tiraron más de 20 años y jamás. No le fue mal, porque le dieron el Nobel y llegó a 90 y tantos años. Algo de razón tendría. Pero, por ejemplo, por citar un nombre, el Duque de Alba, primera edición. El Duque de Alba, primera edición, que ha aportado a la historia de la literatura. Bueno, el
el duque curiosamente dejó de ser cura, que era cura, o como lo sabéis todos, debajo de la cama del hijo de un académico de Torrente Ballester. Se metió debajo de la cama porque el hijo decía que tenía a Dios debajo de la cama. Y entonces, bueno, pues no sabían si es que estaba loco, estaba enfermo el hombre, se metió, estuvo debajo de la cama, y a partir de ahí dejó el sacerdocio. Dice que en el 2022, que es cuando digo el 3000, en el 1100, 1022. no es dentro de un montón de años. Sé que terminaba en 22. Bueno, dentro de un montón de años se descubrirán sus memorias y sabrá qué había allí. Sí, las tiene rozadas, sí, las tiene rozadas. Porque luego me ha dicho un amigo que lo que había debajo de la cama es que este era un golfo, el hijo de y había robado unas hostias y un cáliz en no sé qué iglesia. Y claro, lógicamente estaba... Cuente usted, por cierto, una anécdota muy divertida del duque de Alba, cuando se encuentra con el rey de España, ¿sí? Y lo llevaba de brazo a Borges Vicente, y le dice el duque de Alba muy ingenuamente al rey: este señor va a ser mi biógrafo. Y dice: pues la rey, apáñate, como cuente todo. Como cuente la verdad, si cuentes la verdad. Era un tipo crítico y era un tipo divertido. Era muy divertido. Yo lo traté a través de Víctor Márquez. Oye, ¿la selección que has hecho es por anecdotario puro o tienes preferencias? ¿Por qué has elegido? Es simplemente... Porque, claro, en ese catálogo de tantos... Es que hay académicos que han pasado, por ejemplo, ¿por qué no saben Méndez Pelayo? Porque era muy lineal, han tenido historias muy sencillas, muy lineales, no sé cuántas, o como por ejemplo Pérez Pastor, el tobarreño, que era un cura, que era uno de los grandes bibliófilos que ha habido en este país, pues también tenía una existencia muy corriente, y luego pues ha habido otros que no. Por ejemplo, ha habido gente de la época de la fundación de la Academia, como Bustillo, aquel que pidió el sueldo adelantado de un año o dos de la Academia para comprarse un burro, porque el pobre hombre estaba haciendo el primer diccionario que hemos disfrutado y tenía que venir desde la Plaza Castilla hasta abajo, y eran todos barrancos en Madrid. Se podía Madrid. El arroyo y la roñilla. Y luego ha sido injusta, como ha hablado, con las mujeres a unos niveles brutales. O sea, que es que ya llegó a poner en su estatuto, porque esto era un club cerrado, lógicamente lleno de intelectuales y nobles y tal, desde que se crea, ¿no?, en casa del Marqués de Villena. Llegar a dejar fuera a Concha Espina, que estuvo propuesta para el Nobel, a Emilia Pardo Bazán, y le ponían como excusa, y eso lo hacía Juan Valera, dice que sí, que vengan y que vea que su culo no cabe dentro del sillón de la Academia. A unos niveles brutales. O, por ejemplo, a María Moliner, que ha hecho el mejor diccionario que los académicos veían y consultaban a Hurtadilla, la rechazaron en el 73. Y en el 78 entra Carmen Conde, que por cierto estudió magisterio en Albacete, pues porque era ya ridículo y porque pusieron tres mujeres de candidatas, tenía que salir una a la fuerza. Sale Carmen Conde y fue cuando yo la entrevisté en Cambio de Decisión unos años después. Dice: el machismo de la Academia ya lo veía. Dice: los académicos creían, como decía Schopenhauer, que son seres con los pelos largos y la idea muy corta. Dice: voy al lavabo a la primera sesión y me encuentro que no hay bates de señores. O sea, que no me necesito saber más, ¿no? Y siempre... al final, después de 300 años, 7 mujeres, me parece una auténtica barbaridad. Ni siquiera Massaut, que hizo una academia que está ahí en un capítulo irreal, donde está García Lorca, donde está Miguel Hernández, donde está aquel de los etarras de vasco, que no recuerdo ahora, un escritor vasco que apoyaba a los etarras. Se supone que en esa época no. ¿Sastre? No. No, ¿quién? No. Uno muy mayor. Raúl Guerra Garrido. No, es el contrario, lo de Resarra. Está en el más... Bueno, pero vive, actual vive. No, ya no vive. Bueno, pero en la transición sí vivió, era muy famoso. Que fue un proetarra tremendo. Telesforo Monzón. Bueno, pues hay gente que es ideal, pero no hay ninguna mujer, ¿eh? O sea, es uno que hace una academia, como si no hubiera habido guerra, porque esa la hizo en los años 60, 50, 60, pues tampoco incluía ninguna mujer, tenía todas las libertades para meter alguna, ¿no?, en aquella época. No, era una concepción machista. Como decía aquel famoso eslogan, la academia no es cosa de hombre. Al contrario de lo que Coñac, que era cosa de hombre, ¿no? Me preguntaba por la selección, cómo lo habías hecho, y si tenías también algún académico, tu académico favorito, desde aquí, porque sí, que te merece la pena el libro por este personaje. Sí, bueno, hay muchos que son muy divertidos y descubren, ¿no? Por ejemplo, te has descubierto a Fernando Fernán Gómez, y efectivamente era uno de los grandes, de las personas más amables que yo he tratado de mi vida periodística. Vamos, es que me acuerdo un día que me invitó a su casa allí frente al
al circuito del Jarama a las 10 de la mañana, menos mal que era verano, y me invitó un whisky a las 10 para desayunar. Decía que el whisky tenía que pagado para eso. Digo, menos mal que era Chivas, ¿no? Por no hacerle feo, porque era súper amable, era súper buenísima persona, y escribía de maravilla también, ¿eh? Hay historias de maravilla. Yo fui muy amigo suyo, una anécdota maravillosa. En la guerra civil le pilló siendo mocito. Sí. Iban donde está la residencia de estudiantes, iban a coger tomates culeros, es decir, la gente hacía su necesidad de salir los tomates. Y un día se peló con Gila, porque Gila también estaba allí, y empezó a tirar de la mala. Bueno, cosas absolutamente. Como cómo fue a ver la proclamación de la República con su abuela, con Carola Fernández Gómez, a la Puerta del Sol. En su libro, Tiempos de letra amarilla y tal, era un genio. Era un genio que decía antes que había hecho las mejores películas como Viaje a ninguna parte, y las películas que hacía de Balarrasa y de tal, porque evidentemente su talento daba para todo y tenía que vivir, ¿no? Era hijo de María Guerrero. Digo de María Guerrero. Era hijo de un hijo de María Guerrero, la famosa actriz. Era una actriz que se fue y que se quedó embarazada de este hombre, y la María Guerrero, que tenía muy mala leche, los mandó de gira por Sudamérica, y él nació en Perú. Sí, nació en Lima, y llevaba los apellidos de su madre. Luego quiso el hombre rectificar, el hijo de María Guerrero, y lo mandaron a Cremona. Pero ya te digo, es una cosa incomprensible que los grandes actores que ha habido no hubiera alguno más en la academia. Es verdad, sí. Allí iba María Guerrero, podía haber estado en la academia. Claro. La Margarita Sirgo, la gran actriz de la República. Porque eran mujeres, o sea, las mujeres no podían ni votar, por eso lo que decía Concepción Arenal, que en la España solo se puede ser reina, sanquera o puta, pues que los únicos cargos que se podía acceder, el resto estaba prohibido, no se podía ni votar, no se podía ir a la universidad, las mujeres no podían ir a la universidad. O sea que en realidad algo ha cambiado, pero el lastre que tiene la academia, que por eso tiene muchísimos críticos, hubo gente que nunca quiso entrar, como este que vivía en el Palace de Gorra, Julio Camba. Julio Camba decía que él no quería un sillón, él quería un piso. Que no pensaba en eso, por eso tenía que vivir en el hotel. Hay siglos que no estuvo para nada. Claro, y es más, no se levantaba de la habitación, de la cama, le llevaban el ABC, empezaba a leer por detrás, por las esquelas, y si veía que no estaba, se levantaba. Porque sabía que cualquier día aparecía. Yo te planteo una cosa. Yo pienso que la academia, sobre todo viendo tu libro, me da la impresión de que es un antro cerrado, poco abierto a la sociedad, muy poco abierto. Como tema de debate, ¿qué piensas de la inclusión en la academia de alguien que no venga del mundo de la literatura, que venga del mundo de la música, por ejemplo? Es decir, ¿por qué no un creador, un Juan Serrat, un Sabina? Quiero decir que es gente que sí que está pegada a la sociedad y sí que domina un lenguaje que no es el que dominan los señores que habitualmente forman parte de... Pero por ejemplo de la música que sí que tiene un contacto con la sociedad permanente, cuyo lenguaje es diferente, es un lenguaje mucho más avanzado del que hay en la propia academia. Es verdad, sí, está bastante cerrada, y bueno, y lógicamente tienes que meter palabras que se están utilizando en campos, como tú dices, en la ciencia, por ejemplo, hay que meter, bueno, ahora está Margarita Salas y algunas, pero está bastante cerrado a lo que son expresiones muy especiales, ¿no? de la palabra. Incluso, bueno, en este caso del Ibe, que venía del campo prácticamente, aunque él no fuera un campesino sino un escritor, me dijo una vez que había metido casi 1000 palabras de nombres de pájaros que no se conocían y no le aceptaron ninguna. O sea, que estaban cerrados a la agricultura, cerrados a determinados campos. Y en ese sentido sí ha sido machista. Es que, como yo he dicho siempre en la fundación, fue un club de nobles y de religiosos. Y luego se fue abriendo, pero a lo largo de los siglos, de una manera vergonzosa. Yo echo de menos a Manuel en este catálogo que viene hay varias anécdotas. El mundo de la medicina, el mundo de la historia... Pero no echo de menos porque su vida era muy plana. O sea, que tú de Marañón pues cuentas su medicina y de él no lo saca y no le pasan cosas, porque el propio Juan Ramón Jiménez contaba en una anécdota y dice, ¿para qué han metido a un doctor como Marañón? ¿Para que le mire la lengua a los idiotas estos de los académicos? Eso así decía, por cierto, Francisco Ayala, con el que yo le he entrevistado muchas veces, pero una de las últimas, ya con casi 90 años, me dijo que tenía muy mala leche Juan Ramón Jiménez, todo el mundo se lo ha achacado, era muy crítico, dice, fíjate, tenía muy mala leche, pero era una buenísima persona. Dice, un día le preguntan a Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico, que han pasado juntos del exilio muchísimo, dice, le preguntan
¿conoce a Paquito Ayala? Dice Juan Ramón, que si le conozco a Paquito, digo, pero ese es como un hijo para mí. Dice, se ha aprendido a leer en mi biblioteca. Dice, escribir no, porque nunca he sabido. Y eso que era su íntimo amigo. A estos tipos de raza les gustaba mucho que los provocasen. Yo me acuerdo de Rafael Alberti cuando presentó la Arboleda Perdida 2 en un hotel de Madrid. Y yo fui a provocarlos porque sí que les gustaba. Estaban todos los periodistas del movimiento echándole el jabón, estaban tío cabreado. Quería ponerse. Entonces le hice una pregunta de una impertinencia absoluta, pero simpática. Le dije, oye usted, el mono con el que usted a Somosierra en la guerra civil, ¿a quién se lo ha regalado? Al duque de Alba. Cogió una ira bíblica, pero le encantó. Dice, siga usted. Pero claro, lo que es absurdo, tipos del exilio que vengan y le den jabón lo que lo han puesto a París. Pues no, uno de los nuestros se va a poner a París, pero no es simpático. A ellos les gustaba mucho la Y tú y yo fuimos testigos de una presentación de un libro que fue insólita. Vargas Llosa y Adolfo Suárez presentaban el libro de un íntimo amigo de ellos y pusieron a parir. Vargas Llosa puso a parir al autor del libro. Y era una visión apocalíptica de España y que aquí vivimos peor que la época de Fernando VII. El libro es una gilipollas. El libro es una caca. O sea que animó la presentación con gran cambio de otro. Y no lo quitamos hoy por ser cielosos. Exacto, por eso. Porque así pues mucha gente le debió hacer caso, porque no vendían el mismo. Hay que decir algo del brillante presentador. Ya lo has dicho todo. No, pero hay que rematarte. Yo estoy oyendo, para terminar, una especie de broma. ¿Por qué los académicos, pues Marqués de Molins, Pérez Pastor, Francisco Serrano, tienen nombre de calle? Todos han acabado de calle. Han acabado de calle, pero había este Julio Camba decía que las cosas en la academia no se debían decir como se elige ahora, ¿no? Eso es plan cerrado, con la intriga que tú comentabas en uno y en el otro. Los académicos deben ser como los santos, hay que decirlo después de muertos. Sí, sí. Eso de elegir a gente que está viva, que luego puede ser un desastre el siguiente año o después en su Ahora, no hay ninguno que haya renunciado. El Papa renunció, pero los académicos ninguno. Nadie ha llegado y ha dicho, bueno, hasta aquí y ya me voy. No, bueno, ha habido gente que no ha tomado posesión, ha habido unos 63, le han dado larga. O sea, Pero una vez que pones por ya... ejemplo, Ramón Pérez de Ayala no tomó posesión nunca y puso a parir siempre a la academia. Tomas asiento, no hay nadie que limita. Porque puso a parir a la academia siempre. Supone que no tiene que querer, ¿no? Claro, exacto. Tienes que aceptar primero. Es preceptivo que los tres que te proponen tienes que aceptar. Y una vez que has aceptado, pues te eligen o no. Y Ramón de la Serna, ¿qué pasó con él? Ramón de la Serna, que fue... Ya murió. Sí, uno de los motivos que le propusieron y no lo sacaron. Él tenía, sus reguerías son maravillosas. Hay una inolvidable que dice, cuando un político dice que ha hecho una buena gestión, realmente lo que ha dicho es que ha hecho una buena digestión. Bueno, antes de Zorrilla y de Garcianito, que fueron dos poetas acojonantes, bueno, relativo, ¿no? Juan Pérez Creus te contaba la anécdota cuando eligen a García Nieto, poeta, con el que no tiene otro Los Llanos, yo he sido jurado alguna vez del premio Los Llanos, que lo propuso Cela, que era el gran amigo de Cela, publicó en el diario Arriba la reseña, ¿no? Hoy han pesado los versos de José García Nieto. 30 kilos peso bruto, 5 gramos peso neto. O sea, que había gente que no le gustaba nada, ¿no? Directamente se la gastaban bien. Gracias, pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, intervenir, generar un debate apasionado hasta las 5 y pico. No, bueno, muchas cosas de estas que se cuentan hay que bucear en archivos, en libros, y gran parte también son de mi propio background, o sea que yo he tratado pues a Derrida, a Cela, Claro, porque aquí hay una enorme cantidad de documentación que has tenido que manejar y muchísimo bucear en hemerotecas, en libros, en referencias, y otras cosas de mi propio background, o sea, yo tengo montones de historias en esos 40 años con el mundo de la cultura, imagínate si lo has tratado, hasta eso del último mono, ¿no? Ya te digo. Bueno, pues si no hay mucho más que... Vamos a comer un capacho manchego. No sé si sabes si te ocupas de uno de los verdaderos más divertidos que era José de Fossat, con mayores anécdotas y más es de los más divertidos. En el libro es de los más divertidos, porque el título ya decía, si soy gordo, fumo puro y soy de derechas,
Y dice, Y Conde. y Conde, ¿por qué no voy a ser de derecha? Pero este hombre, que era diplomático, tuvo un problema en Italia, ¿no? Con el Conde Chano, que era el yerno de Mussolini. Y este hombre, pues su mujer tenía mala fama, de que le ponía los cuernos, y él estaba allí, y hubo ruptura diplomática incluso. Y este hombre le afeó, como Fossat bebía muchísimo, pues le afeó el conde Chano que bebiera tanto, va a acabar fatal. Y dice, y usted como sigue así, con su mujer, va a acabar, dice, matándolo, Marcial la bandera detrás. Era tremendo. Este Fossat sí era tremendo. Hacía todos los chistes contra Franco, los hacía él, en pleno franquismo. Estamos hablando de los años 40, que le llamó la atención Serrano Súñer, que un día me contaba a mí ahí, este hombre en la calle, que era el cuñadísimo de Franco y tal, muy poderoso. Vamos a ver, y tiene un libro impagable que es María de Corta Checa. El mejor y el único que escribió, pero el de la guerra nadie la contaba. Suñer, que te dijo cuando le dijiste Suñer, este fue, se llamó al capítulo, no se pueden hacer tantos chistes, de Franco, le dijo, porque mira, hemos conseguido una patria fantástica, un verger donde España camina hacia el futuro espléndido, hermanados con todos los países, prosperidad. Oye, Ramón, ese chiste no es mío. Rosuñer es un señor de leyenda, fue el dueño de Radio Andorra, que era la licor dedicado por un duro. Y luego, aparte, bueno, pues es un personaje que le gustaban tanto a las señoras que me han contado, con 99 años, con el suelo y con silla de ruedas detrás de la chica que no tenía límite. Y eso sí, luego era un nazi de marca mayor, Y Franco a su lado era un socialdemócrata. El personaje era de a mí me contaba 3 encuentros en el nido de águilas con Hitler. Alucinante. Dice, fíjate, me contó con cierto penal. Dice, fíjate ahora cuando yo podía contar y tal, y mi mujer estaba muriéndose de Alzheimer al lado y tal. Pues aprovechando este giro de la política es el momento de cerrar. Muy bien.